Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío y estás en el Camino del Autista. En este episodio os voy a hablar de la búsqueda de trabajo siendo neurodivergente, ya que me encuentro ahora mismo en esa tesitura. Sí que es verdad que quiero empezar a hacer fotos, pero como sé que el principio de esto no va a ser fácil, quiero combinármelo con algún tipo de trabajo. Porque al final yo siento que la fotografía es mi pasión, pero que con toda mi situación global ahora mismo, encima añadir el estrés de ser autónoma, igual no me acaba de ayudar. Sí puede ser que me esté autoengañando y que no quiera asumir que esos riesgos tienen que darse para que algo me funcione. Pero bueno, todo se va a ir viendo, yo ahora mismo no me quiero precipitar y bueno, tampoco es que yo diga de repente necesito encontrar trabajo, tiene que ser ya, sino que bueno, paulatinamente estoy haciendo algunas entrevistas, tirando currículums para ver qué sale, si lo que sale realmente pudiera ser acorde a lo que yo necesito o si no. Obviamente lo que no voy a hacer es buscar aquel trabajo que yo tenía anteriormente que ya me dejó muy saturada, porque no tendría sentido. Entonces, tengo que buscar cosas que me permitan de alguna manera estar en una situación en la cual yo pueda darme todas esas cosas que necesito, que son pues como más calma, más paz, estar en mi sitio, tener un dinero para poder cuidarme, tener tiempo para poder hacer ejercicio, todas estas cosas. Entonces, claro, es complejo porque la mayoría de trabajos son presenciales, sobre todo ahora. Sí que es verdad que hace unos años se tenía en cuenta el hecho de que con la pandemia se podía trabajar más en casa o se obligaba más a trabajar en casa, pero ahora la mayoría de veces eso ya no se estila porque, bueno, no sé por qué los empresarios prefieren que la gente esté allí directamente y tenerlos vigilados, cuando se sabe que la gente trabaja mejor cuando está en su casa, tranquila, más que nada porque tú tienes tu espacio y te puedes organizar y no estás ahí con todos los gritos de tus compañeros. Sí que es verdad que se pierde un poco el compañerismo y el estar trabajando con otra gente, que eso también está guay, pero para personas como nosotros, que nos saturamos bastante fácilmente con los ruidos, con los olores y demás, se agradece mucho el hecho de estar directamente trabajando en casa, que tú te puedes montar el chiringuito como mejor te funcione. Hay que abrir un melón y es el hacer las entrevistas. Obviamente yo pienso, la gente cómo lo hace, la gente realmente si tienen el grado de discapacidad, obviamente entiendo yo que en algún punto la persona que te está entrevistando sabe que tú tienes ese grado de discapacidad, tienes que estar dando explicaciones al respecto de por qué lo tienes, cambia algo. Si la gente que te está entrevistando sabe que de alguna manera tienes algún tipo de neurodivergencia, cambia algo. A ver, yo todo esto no lo sé, no debería ser así, pero creo que sí que interpela mucho a la gente que te está haciendo la entrevista, cosa que no me parece bien, pero creo que es así. Si tú en algún momento has hecho una entrevista, tienes tu grado de discapacidad y has explicado que eres autista o que tienes TDAH o demás, cuéntame en los comentarios cómo ha sido la experiencia y sobre todo qué ha pasado con eso, porque algo que me interesa, sobre todo después de mi diagnóstico, es saber si todas esas necesidades que nosotros tenemos de forma común y constante para poder sobrellevar nuestro día a día, esas acomodaciones, sabiéndolo el empresario, se llevan a cabo. Es una duda que yo tengo bastante grande porque siempre que leo, siempre que pregunto y siempre que insisto en este tema, la mayoría de gente me dice que no han tenido la suerte, aún sabiéndolo sus jefes, de poder pedir esas acomodaciones o que son muy light. Entonces me da un poco de miedo y por eso mismo yo estoy buscando un trabajo que sea más bien remoto. Y si no se pudiera dar eso, obviamente sí que voy a tirar por volver a ser autónoma, aunque para mí no sea 100% lo mejor porque siento que la ansiedad se me dispara cuando soy autónoma.
Y eso que me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho hacer fotos y me gusta mucho tratar con la gente cuando yo decido que quiero hacer esas fotos, ¿no? Pero considero que es complicado añadir a mi situación actual ese estrés que ya es mucho, y el de ser autónoma además. Porque claro, sí que es verdad que por una parte tú te puedes gestionar 100%, pero por otra parte tú estás colgando de todo aquello que tú puedas hacer. Y entonces si yo, por ejemplo, tengo un día malo, que suele ser, porque no es que yo tenga un día malo, es que muchas veces que yo no puedo ni hacer nada. Eso por una parte, ser autónoma es bueno, pero a la misma vez no tan bueno, porque todo lo que tú no trabajes no lo concibes. Entonces, no es lo mismo estar, yo qué sé, atendiendo a alguien por teléfono, que es el caso de lo que estoy buscando, que tener que ir presencialmente a hacer fotos o estar con la obligación de grabar vídeos para las redes sociales, hacer marketing, estar pensando, etc, etc. Tengo ese punto de miedo. Y por otro lado, también quiero hablar del tema de las entrevistas, porque obviamente cada vez que hacemos entrevistas, al menos en mi caso, yo siento que vuelvo a meterme en el papel de hacer todo el masking del mundo, que es normal porque tú lo que quieres es que te contraten y todos, en cierta medida, seamos neurodivergentes o no, hacemos esto, ¿no? Que es como intentar dar tus mejores cartas desde el momento uno para que esas personas te tengan en cuenta. Pero, claro, yo ahora mismo cada vez más lo siento muy impostado. Y además tengo que decir que de mi diagnóstico para acá he hecho varias entrevistas, algunas sin ningún tipo de sentido porque sabía que iba a decir que no, pero bueno, así soy. Y de algún modo me he dado cuenta de que se me perciben mucho más los nervios que antes. O sea, siento que desde que he estado subida en este burnout tan grande, me cuesta mucho más contener esa persona que soy, que se supone que no es normal, o que es más nerviosa, o que está más fuera de lo social que antes. O sea, antes yo el papelón lo podía hacer perfectamente a base de que luego ya llegaba a mi casa hecha polvo, pero lo podía hacer perfectamente. O sea, yo, para mí era algo cotidiano el tener que hacer ese personaje. Pero ahora mismo es como que siento que me va en contra, y que como tengo mucho menos margen, aunque ahora tengo un poco más, pero al menos al principio, las primeras veces que hice entrevistas, como tenía mucho menos margen de actuación, valga la redundancia, creo que se me notaba mucho más, primero, lo muy nerviosa que estaba, y segundo, la inseguridad que me creaba el hecho de estar en ese momento y de no saber quién era, ni cómo gestionarme, ni cómo mostrarme hacia el otro. Ahora, dentro de todo, yo creo que, aunque sí que hago el papelón, no hago el papelón como lo hacía antes, que era en plan prepararme literalmente, bueno, eso lo sigo haciendo, pero no tan exagerado, prepararme literalmente el diálogo que voy a decir, o cómo voy a actuar, o qué voy a hacer, o de una forma extrema y de una forma súper calculada y súper pautada. Ahora mismo yo también dejo un poco de espacio a mi propio ser y a mi propia esencia, porque considero que al final tampoco quiero engañar a nadie. Quiero decir, yo soy como soy, sé que tengo unos valores y que tengo una capacidad X, y eso no, o sea, eso no va a cambiar si soy más nerviosa o menos. Obviamente no me voy a poner a decir cosas que no toque, porque es que no lo hubiera hecho antes. Pero sí hay que tener en cuenta un poco, pues, esa necesidad que tiene la persona que tienes delante, que es el que te está de alguna manera validando o valorando para el trabajo que vas a hacer. ¿Entra eso dentro de estar de alguna manera en contra de mí misma? Sí y no, porque, a ver, no seamos tontos. El camuflaje o el masking es también un método de supervivencia. Por lo tanto, hay veces que, mientras tú lo elijas desde la consciencia, es útil y es necesario. Otra cosa es que te pases todo el día subido en ese masking y en ese camuflaje y no te des cuenta, y llegue a un punto en el cual eso, de alguna manera, ese personaje se te coma. Eso es otro tema, pero obviamente no seamos tontos, uno tiene que protegerse, no puedes estar
todo el día, o sea, depende de en qué sitios, es contraproducente que tú muestres tus, no sé, tus estereotipias, por ejemplo, o tus rarezas, o tus maneras de funcionar, si la gente que tienes que alrededor puede de alguna manera hacerte daño o rechazarte. Entonces, obviamente en esas situaciones, y ojalá que no debiera ser así, pero es que la sociedad en la que vivimos es la que es, por lo tanto no nos vamos a engañar, también hay que protegerse, no seamos tontos. Entonces ese masking se tiene que dar sí o sí, de alguna manera, pero está bien que sea una herramienta, que sea una cosa que tú eliges, dices, pues en este momento lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer y me va a desgastar, pero como mínimo lo estoy eligiendo yo, como quien dice, herramientas de otro tipo. ¿Por qué? Porque me tengo que proteger en una sociedad que ve la diferencia como algo malo. Y bueno, mi conclusión es básicamente esa, que a veces hay que hacer masking porque es necesario, siempre y cuando tú seas consciente de que estás haciendo ese masking y no lo hagas porque es tu automático. Entonces es ahí cuando te das cuenta de que el masking es una ayuda, siempre y que sea elegido en momentos correspondientes y que no sea algo que de verdad esté en tu día a día constante, comiéndosete a ti y a tu persona. Dicho todo esto, como siempre, te insto a que dejes tu opinión abajo en los comentarios, o si te ha gustado el vídeo, que le des a like, a super like, o des a la campanita para que te lleguen todos mis vídeos. Y por otro lado, como siempre, tienes por aquí un vídeo que te recomienda en especial YouTube para que puedas seguir viendo mi contenido y así apoyarme. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí y te mando un saludo hasta la semana que viene.